3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Somos Xiaomi. Estamos en la ciudad de Leganés. Hemos venido después de muchísimo tiempo intentando coordinar esta entrevista, porque hoy estamos con una leyenda, estamos con Carlos Bodas, a que seguramente conozcas mucho más con el nombre de Anke Calistenia, campeón del mundo de Muscle Up, juez en no sé cuántos países, competidor de leyenda, y la verdad que, bueno, un placer tenerte en Emoción. Un placer para mí. Muchas gracias, Pedro. Carlos, o Anke, como te gusta que te llamen. Sí. Muchas personas te conocen por tu trayectoria en este deporte, pero me encantaría que te presentaras para aquellas personas, primero, que no sepan quién eres ni a lo que te dedicas, y segundo, que no sepan qué es esto de la calistenia o del street workout. Vale, voy a empezar desde mis inicios, más o menos. Yo soy Carlos Bodas, como bien nos ha comentado Pedro, y empecé en la calistenia hace 10 años. Pusieron un parque justo debajo de mi casa. Yo era un chaval que jugaba al fútbol, típico en España, toda la vida jugando al fútbol, también hacía skate, patinaba, hacía hockey hielo, un poquito de todo, le daba la bici, y un buen día vi que habían puesto un parque debajo de mi casa, vi a un par de chavales entrenando, Dosel, en ese momento, un compañero mío de barrio de los inicios, y nada, pasando por ahí al bajar y al salir de casa, pasaba por el parque y me animaba a entrenar, Dosel animaba a todo el mundo, y al final pues me enganchó, me empecé a colgar de la barra. Yo no hacía nada de gimnasio, no había hecho entrenamiento de fuerza en la vida, y lo que siempre digo, empecé haciendo 2-3 dominadas, y bueno, con el paso del tiempo empecé a competir, empecé a ganar competiciones, empecé a ser juez internacional, y bueno, la calistenia, como has comentado, es un entrenamiento, una disciplina con autocargas, con tu propio peso. Consiste en hacer dominadas, flexiones, fondos, sentadillas, y yo era un chico muy introvertido, un chaval muy introvertido. De hecho, esta entrevista que estamos haciendo hoy no la podría haber hecho hace 10 años, y esta disciplina me ha ayudado mucho, pues eso, al salir fuera a competir, al tener que hablar en otro idioma, y bueno, todos los inicios son duros, pero cuando te va enganchando un poquito la disciplina, vas entendiendo los movimientos y vas trabajando de manera progresiva, pues vas llegando a ciertos niveles. Me encanta porque acabas de hablar de un chaval que pasaba por ahí, Ajá. Al que se encontró pues con una persona que no sé si era conocido o desconocido en ese momento. Era desconocido. Era desconocido. Uh-huh. Y que gracias a ese paseo, a esa persona, a ese animarse en ese momento, encontraste tu pasión. Así es. Encontraste algo a lo que te dedicas ahora mismo. Así es. La verdad que siempre lo agradezco en los vídeos, entrevistas que me hacen a Dosel por darme esa oportunidad y por hacerme sumergirme en este deporte. Y a día de hoy, pues por suerte me dedico a ello, le he dedicado mucho tiempo a mi entrenamiento, a formarme durante estos años. Al final yo empecé de manera autodidacta, porque cuando comenzamos aquí en España hace 10 años con el grupo del barrio, veías vídeos en YouTube y como referencia tenías a Bartendaz, a Aníbal Forkin, a Denis Minin de Ucrania, sobre todo a gente de Estados Unidos que entrenaba en la calle con su propio peso y que hacía pues dominadas, dándole como un poquito de movimiento, subir hacia un lado y luego a otro, y no teníamos en plan regresiones, progresiones para llegar a X ejercicios. No teníamos tampoco bandas elásticas. Por eso a día de hoy siempre digo que, aparte de que la calistenia es para todo el mundo, a día de hoy hay muchas, ¿cómo te puedo decir? Muchos recursos para empezar a entrenar esta disciplina. Aparte que, como siempre digo, la calistenia no es solo muscle up, no es solo hacer un 360. La calistenia es empezar de menos a más, con Australian pull-ups, que son dominadas en la barra bajita, con flexiones inclinadas incluso. Entonces, por eso digo que yo tuve un comienzo muy duro, empecé haciendo dominadas directamente, porque es lo que veía a través de los vídeos, pero a día de hoy hay muchos recursos. Y como te he comentado, era un chico muy introvertido,
Y a raíz de esta disciplina y del deporte, pues fui ganando confianza, me he estado formando, a día de hoy soy entrenador, me dedico específicamente a la calistenia. Mucha gente me viene buscando pues para planificar su entrenamiento y con eso estamos. Aunque supongo que habrás visto una evolución de locos, y justo ahora está pasando un tren aquí en... Es que para que no lo sepa, si luego lo ve por YouTube, estamos en el parque de la Chopera. De la Chopera, aquí en Leganés, y estamos cerca de las vías. Que, bueno, que tiene buen acceso por si vienes de otras ciudades para poder entrenar por aquí. Pues la pregunta es la siguiente: ¿cómo has visto la evolución de esta disciplina, de este deporte, desde que tú comenzaste hasta lo que vemos hoy en día, tanto en los parques aquí en Madrid, como lo que vemos en redes sociales? Vale, el deporte, street workout y calistenia, comenzamos con dos vertientes, la parte deportiva y la parte social. Todo ha evolucionado muchísimo, sobre todo la parte deportiva. Fuimos promoviendo el deporte, sobre todo en institutos, en colegios, por donde nos ofrecían los ayuntamientos. Donde podíamos dar una charla, íbamos a dar una charla. Entonces la disciplina, comparado a otros países, se ha desarrollado mucho entre chavales jóvenes, que era nuestra intención. Y es lo bonito de ir de repente a un parque de calistenia hoy en día, que hay unos cuantos, por suerte, y ves a un montón de chavales con 14 años, con 15, con 16, entrenando. Porque podrían estar haciendo otras cosas si no están apuntados a un equipo de fútbol, si no están haciendo tenis o si no están haciendo otro tipo de deporte que a lo mejor a nivel económico no podían, sus padres no están preparados o lo que sea. Entonces ahí tienen una opción. Y a nivel deportivo se ha desarrollado de una manera brutal, porque los trucos que hacíamos antiguamente, que los veíamos brutales, como saltar por encima de la barra, un pasavallas de toda la vida, ahora los hacen con un giro de 540 grados. Sí que es verdad que a mí no me gusta ese cambio tan brusco, porque al final es muy similar a la gimnasia, y no por tener nada en contra de la gimnasia, sino porque la calistenia es diferente, es entrenamiento con el propio peso corporal, sí, como la gimnasia, pero es más enfocado a ejercicios básicos, a las dominadas de toda la vida, a los muscle-ups, que antiguamente lo hacían los bomberos, incluso en las oposiciones, y creo que se ha ido mezclando con la gimnasia, y al final hay mucha gente que cuando no está dentro de la disciplina lo ve desde fuera y dice, pero está haciendo gimnasia, y dices tú, no, es calistenia, pero claro, a ver cómo le explicas a una persona que ha estado viendo toda la vida a los gimnastas dando vueltas en la barra que esto es calistenia. Pero bueno, al final el objetivo era promoverlo entre los jóvenes, que le hemos dedicado bastante tiempo. Yo le dediqué 5 años de mi vida plena a promover el deporte de manera altruista, y la verdad que al final vas a los parques y es muy gratificante. Totalmente. Ver eso. Hace nada hemos estado entrenando y hemos visto el ambiente que hay. Ajá. Y mola muchísimo la cantidad de chavales jóvenes que están animados, y que esto a mí me parece muy curioso, aunque pues ellos mismos se consideran como novatos, pero hacen que si muscle up, que si front levers, que hacen movimientos encima de la barra, y claro, como las redes sociales al final lo multiplican todo, pues a lo mejor no se consideran tan avanzados, cuando a lo mejor si hubieran empezado hace 10 años seguramente serían pasadas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver eso, los chavales, la gente avanzada hacía un poco lo que hemos visto hoy, pero que hemos visto como que está evolucionando, ¿no? Y es un deporte como que se está multiplicando, y creo que es por la cantidad de gente que lo practica a día de hoy. Al final eso hace... Si quieres, esperamos a que pase este tren y ahora seguimos porque... Al final llega mucha más gente, y eso hace... al final la calistenia también es muy creativa porque no tiene nada cerrado. O sea, no se cierra este ejercicio y de ahí ya no se puede pasar. Al final va llegando a más gente y un chaval pues se inventa un truco, se inventa otro, y al final acaban haciendo locuras que a mí incluso he ido a competiciones de juez y veo a los chavales que estás viendo que va a hacer una locura, y yo me he tenido que dar la vuelta a veces por si se le iba la mano, por si se caía, o porque no puedo ver esas caídas. Y el problema también viene porque eso es una gran barrera para el que pasa por el parque, como yo pasé en su día. Por suerte solo veía, como mucho veía muscle ups.
hacer muscle ups. Y dices, bueno, te puedes plantear el poder llegar a realizarlo. Pero claro, ahora pasas por un parque de calistenia y ves a un chaval haciendo un giro de 540 y se vuelve a colgar de la barra. Y claro, la gente lo que piensa es, esto no es para mí. Yo ya no puedo hacer esto. Yo tengo 40 años, o 50, o 30, y no puedo hacer esto. Yo tenía que ponerme desde que tenía 18 años. Y no es así. Puedes empezar de menos a más y no hace falta que te vayas a hacer un 540. Pero sí puedes estar haciendo tus series de dominadas, tus series de fondos en paralela, tus series de muscle up, y puedes llegar a conseguir un muscle up estricto. Yo, por ejemplo, el muscle up estricto, como he comentado, venía de jugar al fútbol, no había hecho entrenamiento de fuerza, no he pisado un gimnasio, y a los 2 años ya estaba haciendo muscle up estrictos. ¿Por qué? Porque era muy constante, porque me enganchó la disciplina, porque veía que progresaba constantemente, y al final eso es lo que me hizo... Al final, si lo haces con pasión y con constancia, todo sale, todo fluye y todo llega. Quiero preguntarte, para la persona que esté escuchando esto, ¿cuál es la mejor edad para empezar con este deporte? Pregunta difícil. A ver, te podría decir que la mejor edad entre los 25 a 40, es que te digo un rango de edad muy amplio, pero porque es que en realidad yo lo veo que es para todo el mundo. Y luego ya de 40 para arriba, pues si te sigues manteniendo, sí que es verdad que la edad pesa al final, pero creo que si creas una buena base desde los 18 o 20 años, te puedes mantener en el tiempo entrenando hasta los... por ejemplo, en Asia he visto vídeos de gente, de señores haciendo muscle up con 70 años y sin que sufran las articulaciones, porque lo hacen con un poquito más de keeping, y al final todo depende de hasta dónde lleves el deporte. Yo, por ejemplo, pues dentro de la calistenia lo llevo mucho al alto rendimiento. Al final no es sano, pero sí que es verdad que luego a mis alumnos yo se lo enfoco a que consigan ejercicios, pero de la manera más segura y rápida posible. Supongo que habrás entrenado a atletas más mayores o a personas más mayores, o por clientes pues, que superen 50 años o demás. Y quisiera preguntarte cuáles son las primeras ideas que tienen ellos en cuanto a decir, yo ya soy muy mayor, yo no puedo. ¿Qué les dirías a esos perfiles? Pues como he comentado, que no es tarde, que empiecen de manera progresiva haciendo Australian pull-ups, que las dominadas llegarán. Si no han hecho entrenamiento de fuerza, se les complica un poco más, pero que empiecen haciendo dominadas en la barrita baja, que vayan creando una base en esa parte de tracción, flexiones, y que pueden empezar con cualquier edad. Es que, de hecho, yo diría que es obligatorio, sobre todo cuando vas llegando a cierta edad, el entrenamiento de fuerza. Puede ser que tal vez ese tipo de personas no sepan o a lo mejor te ven a ti, ¿no? Y ven pues que te haces... Bueno, antes de continuar con esto, voy a dejar una pequeña pausa para que el oyente, la persona que esté escuchando esto, diga un número al azar que sea la cantidad de dominadas que se hace Anke, o bien que diga cuántas dominadas se puede hacer él antes de que digas tú, por ejemplo, el máximo que has tirado en una serie colgado sin bajarte de la barra. ¿Cuánto ha sido ese número? Pues 60. 60 dominadas seguidas. Y es que, por si eso fuera poco, le puedes seguir a Anke en sus redes sociales mientras que escuchas el podcast. Tiene un vídeo que son 20 dominadas seguidas, a continuación 20 muscle ups y a continuación 20 bar dips sin bajarse de la barra. Yo he entrenado antes con él y parece que no le pesa su cuerpo. Es una pasada. Pero ahora que volviendo para atrás, porque tú ves a una persona y dirá, pues es que tú te haces 20 dominadas seguidas y luego los 20 de muscle ups y 20 dips. Yo no voy a hacerme eso es imposible. O sea, lo que no se dan cuenta es que tal vez no estén viendo la cantidad de horas que tú has dedicado ya no a hacer eso, sino a hacer flexiones o Australian pull-ups. Y como ya ha quedado atrás, esa persona de 50 o de... Eso ya no lo ve. O de 40, no lo ve, ¿no? Dice, ostras, es que yo tengo que pasar por eso que este chaval ya ha hecho, ¿no? Y la diferencia está entre los que dicen yo no quiero y los que sí lo hacen. Eso es. Al final hay que pasar y disfrutar del proceso, sobre todo. No hay que... Ahora hay mucha información en las redes sociales y el problema es que no se disfruta el proceso, porque en cuanto te metes un poquito... Vamos a parar, que viene el tren.
Estamos con pequeñas pausas durante este podcast porque estamos echando trenes. Lo que digo, hay que disfrutar del proceso. Tenemos mucha información en las redes sociales y vemos los ejercicios más complejos, pero yo siempre digo que disfruten del proceso, que disfruten de esas 5 Australian Pull-Ups que se hacen hoy y que dentro de un mes las 5 les será su calentamiento, seguramente. Depende del ritmo que quieran ir. Y que todo se puede conseguir, que a mí muchas veces cuando me ven, claro, es que lleva muchos años. Claro, los años son también. No, es que pesas poco. Vale, puede ser que pese poco, pero es que también me lastro para tirar tan fuerte luego con mi propio peso. Yo, por ejemplo, peso 68 kilos, 69, y me estoy lastrando en dominada ahora a 74 kilos. Entonces, cuando me ponen la excusa del peso, les digo, vale. Totalmente estricto. Eso lo podéis verlo también en sus redes sociales o en su canal de YouTube. Digo, vale, me parece bien que me pongas excusas, pero también tiro con peso. Ahora, ¿qué me puedes decir? Cuando tiro con más peso del mío propio. Entonces, lo que siempre digo, que no se obsesionen con ir rápido, que disfruten del proceso a saco, que hoy eran 5 repeticiones, mañana 10, y de las Australian Pull-Ups pasarán a las dominadas, y de las dominadas pasarán a los Muscle Ups. Ahora quiero preguntarte, porque hemos hablado de la edad, pero quiero preguntarte por el sexo. Ajá. Es un deporte que parece que solo, o al menos lo que se suele ver más en redes sociales, es que la mayoría es de hombres o de chicos, y me gustaría ver si has notado también una transición en la que cada vez hay más mujeres. Sí, al final, bueno, como toda disciplina de fuerza, siempre está el mito entre las mujeres de si hago press banca me voy a poner como, yo qué sé, como David Marchante o como cualquier bestia, súper hipertrofiada a saco, o si hago dominadas me va a crecer la espalda y luego no me entran los vestidos. Lo he escuchado 1.000.000 de veces entre la gente, entre mis alumnas, y no es así. Ya has visto, los que entrenamos, los que hacemos entrenamiento de fuerza, yo llevo 10 años entrenando y ya ves que no estoy enorme. Al final eso depende de la genética de cada uno. Total. Y depende de cómo enfoques ese entrenamiento, si vas a rangos de hipertrofia o lo que sea. Y ya siempre digo, perdona que te corte, ajá, que el entrenamiento quema calorías. Ahí así está, es. Si luego tú comes o no comes para hipertrofiar. Eso es. Al final la hipertrofia va ligada al entrenamiento, al descanso, a la nutrición, a todo. Son muchos. Y las chicas todavía creen en el mito ese de me voy a poner enorme, y no es así. No es así. En realidad se les pone un cuerpo súper bonito. Total. De hecho, la calistenia en sus inicios, en el siglo XIX, empezó con las mujeres, porque veían que les crecía el cuerpo muy simétrico, haciendo ejercicios con su propio peso corporal. Y lo bueno, que a día de hoy estamos desmontando ese mito poco a poco entre todos, entre la comunidad fitness, y cada vez se ven más chicas que me flipa, haciendo dominadas, haciendo sets, dominada, muscle up, dips, y es una cosa que me flipa. También hacen freestyle. Y antes eso no se veía, o sea... Antes no se veía. No se veía eso. Aunque me gustaría que hablaras de esas partes que a lo mejor como entrenador, como atleta, has visto durante todos estos años que han limitado a atletas profesionales. O sea, porque yo he visto, tío, yo siempre he sido muy fan de la calistenia. Yo me acuerdo que desde hace más de 10 años veía vídeos, como tú dices, de Aníbal Fortín, Adam Rau, Little Beast Training, toda esta gente que si son de República Checa o americanos. Sí, con todos tengo relación. Con Adam Rau tengo muy buena... He visto fotos con ellos. Con Adam y con todos. Soy súper fan, igual que soy fan tuyo. Gracias. Y me gustaría saber esa falta de constancia que he visto, como gente que ha estado ahí en YouTube, que ha estado ahí en presencias increíbles, récords, de todo, tío, han desaparecido. ¿Por qué? ¿Por qué eso ha pasado, tío? No sabría cómo decirte. Por ejemplo, Denis Minim, uno de los que veía yo, el ucraniano, que le llamaban antiguamente, cuando veíamos sus vídeos, le llamaban Aníbal Negro, el Aníbal Negro. Él, por ejemplo, antes entrenaba mucho. A mí, bueno, fue una de las personas que me inspiró. Por suerte le conocí también, estuve conviviendo con él, además en su casa, en Ucrania. Es una maravillosa persona y dejó un poco las redes sociales porque se dedicó, pues eso, a promover la disciplina con organizaciones grandes de Ucrania, con el gobierno y con todo,
Y la verdad para mí era una de las personas que más me inspiraba porque se ponía el chaleco, se ponía las pesas en los tobillos y hacía barbaridades, muscle ups y de todo. Y yo creo que al final, como ha ido evolucionando, uno ha tirado a promover el deporte. A Aníbal ahora se le empieza a ver más, pero estuvo como un poquito más apartado, pero vio que podía explotar un poquito el mundo de las redes sociales y empezó a resurgir. Entonces, no sé, digo yo que cada uno habrá tenido su momento, hay subidas y bajadas. Yo, por ejemplo, desde que llevo entrenando desde hace 10 años no he parado, excepto por una lesión que tuve haciendo el tonto, que me partí el tendón del bíceps y me recuperé bastante bien, por suerte. Yo te he visto antes, recuperado. Pero bueno, al final yo creo que mantenerse en el tiempo tienes que ser muy constante, muy estricto de aquí, de coco, tener un objetivo ahí fijo. Como hablábamos anteriormente, al final el mundo de las redes sociales, yo con YouTube decidí meterme para enseñarle al mundo mi experiencia y me voy a quedar ahí, vaya bien o no vaya bien. Porque al final el mundo de YouTube, como yo siempre digo, esto es para ellos, pero también para mí, porque en un futuro puede que a nivel económico me dé algo. Pero esto es constancia, esto es mantenerse en el tiempo, seguir dando y si te gusta, tío, y si lo haces con pasión, al final todo llega. Aunque ahora, aprovechando que has sido juez en Kazajistán, en Rusia, en Ucrania, en España, en México, en Portugal y no sé cuántos sitios más, me gustaría preguntarte te voy a hacer una serie de preguntas en cuanto a ciertos ejercicios y quiero que me digas un nombre. Imagínate, si yo te digo repeticiones de muscle up, pues me dirías yo mismo, ¿no? O sea, porque al final eres el campeón. Te voy a decir, por ejemplo, dominada lastrada. Dominada lastrada. Sí, yo sé que te gusta a ti. Hay un chaval muy potente, creo que es ruso, Matthew Slat. Matthew Slat, por ejemplo, dips lastrado, fondos en barra lastrado. Así bestias, te diría Matthew Slat. También hay compañeros de Kongan Team de aquí de España que son muy bestias. O Magin Davises. Magin Davises, por ejemplo. Sí, hay gente muy bestia a nivel español. Y ahora hablando de repeticiones, que sé que es lo que a ti te gusta, los super combos. Si yo te digo un super combo de dominadas, muscle ups y demás, aparte de tú mismo, ¿quién te viene a la cabeza? Javi Ales, un chaval de Linares que bueno, es el actual campeón de España y que lleva ganando varios años y es impresionante verle en la barra también, es una pasada. Para mí es una inspiración. Él, cuando yo le conocí, hace 2 años yo creo, decía que yo era su inspiración y ahora ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora para mí es una inspiración también. Es una pasada verle entrenar. Y esto es lo que mola del deporte, que Javi Ales me veía a mí en los vídeos hace muchos años, porque yo empecé un poco antes que él, yo creo que 4 años a lo mejor, o no sé exactamente, y ahora le veo yo a él entrenar y me flipa. Es una pasada verle en la barra. Si tú has flipado conmigo un poco, con ese chaval puedes flipar el doble. Me lo también. apunto, lo buscaré y lo seguiré. Ahora quiero que me cuentes, porque aprovechando de tu experiencia, quiero exprimirte, ¿qué países viven más la calistenia? Ahora difícil, porque España está entre ellos. Muy bien. España está entre ellos, Italia también vive mucho la calistenia, están muy enfocados, pero Italia es como una escuela más gimnástica, más de planchas, más de todo ese tipo de ejercicios estáticos. Yo estuve aquí en un parque con Nordic Workout, que trajo a Yaji Yatarov y a Michael Casoria, que fueron una pasada verles. Referentes de estáticos a saco. Es que hacen, además, hay chavales, por ejemplo Gagi, que yo creo que supera en ejercicios a gimnastas, que llevan años entrenando. Es increíble. En plan maltés en anillas como si nada, que antes se le veía sobre todo a Yuri Van Gelder, el holandés, que era impresionante. Hacen ejercicios que son la caña. Y luego, estando en Ucrania y en Rusia, al final la Unión Soviética y todo eso, detrás de cada edificio siempre hay un parque de calistenia.
y hay un gimnasio en plan con cadenas para poner el peso que quieras, y allí se vive mucho desde hace muchos años también. Y a mí Ucrania, por ejemplo, me flipa porque cada 2 pasos tiene un parque de calistenia. Hay una cultura allí impresionante. Y cuando fui me flipó. De hecho, además, fui en verano, que teníamos 35 grados, y la verdad que fue de los países que más me han gustado, y eso que yo era reacio a Europa del Este. Qué bueno. Pero esos países que te he comentado van fuertes. Hay muchas personas que están escuchando el programa, o que lo van a escuchar, que tengan esa barrera que hemos tenido todos de cara a decir, pues yo quiero hacerlo, pero es que voy al parque y veo a gente tan fuerte, veo gente que hace unos movimientos tan complicados, si tienes esa barrera mental que te cuesta, ¿no? Porque al final no quieres compararte con nadie, y a lo mejor solo puedes ir a entrenar en determinadas horas si te coincide que no quieres entrenar con nadie, está la opción de entrenar en casa, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Nos podrías dar 5 consejos para entrenar en casa? A ver, al final, ahora mismo lo que haces en el parque prácticamente lo puedes hacer en casa, con una barra y unas paralelas, directamente. La barra la puedes mover a diferentes alturas. Bueno, si estamos hablando de barra de estas que van a presión, la podrías mover a diferentes alturas para empezar haciendo Australian Pull-Ups. E incluso puedes hacer Australian Pull-Ups en las mismas paralelas, que estas que son de 60 centímetros de altura más o menos, puedes empezar a hacer Australian Pull-Ups. Al final, lo interesante es seguir una buena guía, meterse en YouTube, ver alguna rutina que veas que sea más o menos seria y no te vayas al... Hay gente que en YouTube puedes encontrar motivadores y divulgadores que te enseñen un poquito. Y siempre que... Vamos a hacer una pausa. Cuando escucho a la gente hablar de YouTube, la gente se piensa que solo es entretenimiento. Pero ahí puedes encontrar entretenimiento, motivación y divulgación con cosas serias, ¿vale? Yo, por ejemplo, en mi canal decidí abrirlo para dar cosas serias. Por ejemplo, Body by Gymnastic sería una buena opción para empezar a entrenar en casa, porque he visto los programas y son una muy buena opción. Entonces, lo único que se necesita sobre todo es una buena guía para no entrar en el estancamiento ni llegar a la lesión, ¿vale? Y para los que no se atreven a ir al parque, yo les pediría por favor que bajen al parque. Porque yo llegué un día así también, que aunque vean a chavales haciendo 20, 30 dominadas, lo que sea, da igual, que empiecen con su Australian Pull-Ups, que seguramente el chaval que esté ahí te va a ayudar o te va a dar algún consejo, que nadie se va a reír de ti. Y si se ríen, para mí más triste es esa persona que se ríe, porque también tuvo sus inicios y no hay que reírse de la gente cuando está empezando con algo, cuando está poniendo todo su empeño y la motivación para bajar al parque y entrenar con su propio peso, ya sea que esté haciendo un ejercicio de baja intensidad, de alta o lo que sea. Y es curioso porque eso pasa en todos los deportes. Yo he practicado pues todo, crossfit, halterofilia, calistenia, y me he dado cuenta de los que no se ríen nunca, de hecho son los que más te ayudan, son los que más saben, porque precisamente son los que más han sufrido para estar donde están. Solo tienes que ver a Anke cómo ayuda a la gente. Así que realmente, si ves que hay un buen nivel donde estás, no lo tomes como una limitación, tómalo como una oportunidad. Así es. 100%. Es que hay que tomarlo como una oportunidad, porque tienes que intentar nutrirte de esa gente que está en el parque, que ya ha pasado por donde tú estás empezando, e intentar ir progresando poco a poco, hacer grupito y bajar más animado. Y eso al final te hace que te enganches y que vayas progresando. Al final lo que manda es la cabeza. Por muy fuerte que estés, por muy bien físicamente que te encuentres ese día o lo que sea, lo que manda es la cabeza. Y si no estás motivado y si no bajas concienciado y pensando en absorber de la gente que está en el parque, al final acabas dejándolo. Y yo he visto pasar a mucha gente por este deporte que dices, joder, si ese chico con lo bien que va, y al final de repente desaparece. Sí. Y al final es la cabeza la que manda. Sí, eso es justo lo que te quería decir de estos atletas que te he mencionado antes, ¿no? Que he visto personas que tenían un potencial increíble, que han desaparecido, y creo que es a veces por lo que ellos dicen, ¿no? Porque cuando les vuelves a leer lo que comparten en redes, hablan de la motivación.
¿Tú cómo consigues la motivación? Porque al final, antes de fuera de cámaras decías que eres un enfermo de este deporte, que es tu único vicio. Sí. Que, por cierto, justo estamos con unos chavales que están aquí alrededor, porque estamos en una pista de skate. Y Ángel les estaba animando a que bebieran agua, que no bebieran alcohol. Que fíjate, si muchas veces no juzgamos, yo me acuerdo cómo mi madre o lo que sea me decía que me alejara de ciertos sitios y tal por la gente sin desconocer, ¿no? Cuando realmente hay personas como Anke, como cualquier atleta que esté en el parque, que lo único que está pensando es en ser mejor que ayer, o sea, que mañana le cueste un poco menos lo que están haciendo, y para eso el tema de la nutrición, de la comida, de todo eso es súper importante, ¿no? Y justo ahora hablabas de la motivación. ¿Cómo te mantienes motivado? Pues justo lo que tú has dicho. Aparte que soy un enfermo de esta disciplina, es mi único vicio. Yo soy un motivado de la vida. Siempre he sido muy competitivo. Siempre me ha flipado el deporte, el movimiento. Como he comentado al principio, he hecho skate, hockey hielo, con la bici todo el día. De pequeñito hacía parkour, me tiraba desde unas alturas impresionantes, aunque no lo llamábamos parkour porque no lo conocía. Pero al final es eso, el superarme el día a día y el mantenerme. Y al final es que esto es también forma parte de mi ocio, porque yo vengo aquí con mis compañeros de entrenamiento y yo me lo paso bien aquí. Luego a lo mejor sí que fuera del parque quedo con mis colegas y me tomo una Coca-Cola o me tomo una botella de agua o lo que sea. Lo que comentábamos antes con los chavales, que siempre te miran como el bicho raro cuando bebes agua. A mí toda la vida, incluso mi familia, pero brinda con champán. Que no voy a brindar con champán, que yo quiero brindar con agua. Total. Que a mí me da igual que me dé mala suerte. Y es lo mismo que con la calistenia. Hace años a la gente le daba como vergüenza porque se sentía el bicho raro. Antes nos llamaban monos cuando empezábamos. Ahora ya poco a poco dicen, tú haces calistenia, hostias, qué bueno. Y luego escuchas a la gente, pues yo hago calistenia, sacando el pecho. Brutal. Fijaos lo que acaba de decir Anke ahora mismo, ¿no? Tú que estás escuchando esto, ni brindar con alcohol. Lo que es, al final, la disciplina y lo que es cuando vemos a alguien, ¿no? Se hace 60 dominadas seguidas. Tú ves esto, ¿no? Y es impactante. Pero a mí me parece que al final todo está conectado, ¿no? Y es que una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Y como haces cualquier cosa es como haces todo. Y conocemos que alguien está donde está por una serie de circunstancias que rozan la excelencia, ¿no? Y es una dedicación y una disciplina, una autoexigencia pues muy superior a la media. Por tanto, a la persona que esté escuchando, ¿qué le dirías cuando esa presión de grupo te aleja de tu yo ideal? De eso que tienes dentro de, pues yo no quiero beber, yo quiero entrenar, pero me miran mal. O sea, ¿qué le dirías? Pues sobre todo que tenga mucha personalidad, mucho amor propio. Yo desde pequeñito siempre he tenido mucha personalidad. Cuando, pues todos hemos vivido la época de que empiezan a fumar los chavales. Yo estaba con los chavales, pero yo no tenía por qué coger un cigarro porque yo sabía que eso era malo, era perjudicial para mí. Entonces yo, por socializar, sabía que no me hacía falta. Prefiero echarme unas risas o socializar de otra forma. Entonces, sobre todo que tengan personalidad, que no se sientan bichos raros por beber agua en una cena de empresa, por brindar en Navidad o por irte a entrenar a las 11 de la noche cuando tus colegas están de fiesta por ahí. O sea, es que da igual, eso va contigo, que tengan amor propio, que lo hagan para ellos mismos, lo que hagan que sea para ellos mismos y no para que lo vea la gente. Y así es como me motivo yo, sinceramente. Hay veces que no estoy motivado para entrenar y digo, venga, Anke, tío, tienes que salir, tienes que ir a entrenar un poquito, aunque sea un poco. Todo suma. Entonces, aunque no esté motivado, yo bajo al parque porque sé que cuando termino me siento súper bien. Es mi manera de socializar, de evadirme, de desconectar un poco del trabajo y de todo. Anke, me encantaría que dejaras un mensaje a todas las personas que te estén escuchando, que ahora mismo digan, pero yo no tengo tiempo. ¿Qué les puedes decir? Pues que no es una excusa el tiempo, porque al final, como hemos comentado, puedes bajar al parque que esté cerca de tu casa o ponerte una barra, un par de paralelas y ponerte a entrenar con una buena guía. Que fijéis un objetivo,
que evidentemente sin objetivos es difícil, fíjate un objetivo ya sea estético, quemar un poquito de grasa entrenando fuerza, conseguir un ejercicio. Ponte un objetivo y vete a por él, con un poquito de amor propio, personalidad y olvidándote de lo que te diga el resto. Os voy a dejar aquí en el link de la descripción las redes sociales de Anke, el canal de YouTube, por si queréis seguir aprendiendo con él. Y Anke, si quieres dejar algún mensaje para despedirnos. Nada, que un placer estar en este pedazo de canal, de podcast. Muchas gracias por darme la oportunidad, por ser uno de los... Por enseñarnos tantos, tío. Un placer. Gracias, macho. Muchas gracias. A ti.